los alumnos que están presentes para compartir algunas ideas precisamente sobre la teoría del caso, y vamos a proyectar unas diapositivas. Las deben tener, las enviamos por la mañana, así que sobre la base de estas diapositivas vamos a trabajar. Por favor, habilítame, Rodrigo, para compartir diapositivas. Ya está. Coméntenme, por favor, si se logra ver. Quiero ver si se están compartiendo. Sí, doctor, teoría del caso. Sí, ¿no? Perfecto. Correcto. Está bien. Excelente, gracias. Bien, entonces, como bien dijo Rodrigo, hoy vamos a hablar sobre la teoría del caso, ¿correcto? Para hablar de teoría del caso tenemos que hablar sobre cuál es el fin del proceso penal, qué es lo que busca el proceso penal, es objeto del proceso penal, qué clase de verdad se persigue, qué verdad se entiende como fin último del objeto del proceso penal, ¿no es cierto? ¿Qué características o qué elementos componen la teoría? Sobre todo eso vamos a hablar hoy precisamente en la clase sobre teoría del caso. Vamos a presentar además algunos videos que ejemplifican cómo sirve la teoría del caso precisamente al exponer el alegato de apertura, ¿sí? Lo primero que debemos señalar es qué es lo que se busca con el proceso penal. ¿Cuál es el fin del proceso penal? Dicho de otra manera, ¿para qué existe el proceso penal? Entonces ya había dicho Alberto Binder hace algún tiempo que el proceso penal puede servir para resolver un conflicto, puede servir para redefinir un conflicto o hasta para crear un conflicto cuando no es debidamente utilizado el proceso penal. El proceso penal resuelve o redefine conflictos sobre la base de que alcanza una verdad. El proceso penal tiene como propósito, tiene como fin llegar a la verdad. Durante mucho tiempo se sostuvo, sobre todo por la doctrina clásica, que la verdad a la que arribaba el proceso penal, una verdad histórica, era una verdad real, era una verdad material, es decir, que finalmente lo que buscaba el proceso penal era saber exactamente qué pasó. El proceso penal sirve para poder saber exactamente qué pasó, qué ocurrió, cuáles fueron los hechos. Eso es lo que significa, o eso es lo que significaba en ese tiempo entonces, que el proceso penal respondía a un concepto de verdad histórica, un concepto de verdad real, un concepto de verdad material. ¿Correcto? Ese paradigma, sin embargo, de concepto de verdad, último, el proceso penal ha cambiado. No en el sentido de que no se desconoce o no se reconoce que el proceso penal busca la verdad, de hecho la busca. En el sentido más bien de qué tipo de verdad busca. El proceso penal servirá para alcanzar la verdad histórica, para saber exactamente qué ocurrió, para conocer a cabalidad qué es lo que pasó. ¿Esa será la verdad que sea la meta del proceso penal? O más bien se busca otro tipo de verdad, ¿no es cierto? No la verdad histórica, no la verdad real, no la verdad material, sino una verdad construida, una verdad procesal, una verdad judicial. Y precisamente este es el enfoque que hoy se acepta. En el proceso penal, ¿no es cierto?, se busca la verdad, pero no en el sentido de saber o de conocer los hechos tal y como ocurrieron, sino el entendimiento de conocer cuál es
cuáles son las afirmaciones de las partes. ¿Y cuáles de esas afirmaciones de las partes? Pues esas afirmaciones de las partes se corresponden con la prueba, con lo que prueba en el proceso penal. Por eso es que mientras antes se decía que el objeto del proceso penal era saber cómo ocurrieron los hechos, hoy se dice que el objeto del proceso penal es probar las afirmaciones que hacen sobre los hechos, que no es lo mismo. Una cosa es decir, el proceso debe buscar qué pasó exactamente, alcanzar la verdad histórica, y otra cosa es decir, no, la verdad es una verdad correspondencia. Es decir, el proceso penal debe propender a conocer cuáles son las afirmaciones de las partes sobre esos hechos que ocurrieron. ¿Correcto? Y ese es precisamente el concepto que vamos a trabajar hoy. El proceso penal a lo más se aproxima a una versión construida de la verdad. Por eso es que se habla de verdad como correspondencia. A la verdad histórica no se puede llegar, porque la verdad histórica es parte del pasado, y al pasado nunca vuelve. El pasado es inacible, el pasado no se puede conocer tal como ocurrió. Entonces, la verdad que se obtiene producto de la prueba en el proceso penal es verdad real, sino verdad construida. Es una verdad procesal, es una verdad correspondencia, ¿correcto? Por eso es que Magüet decía, un juicio ¿qué es? Es una recreación de la realidad. No vamos a llegar a conocer la realidad tal como ocurrió. No vamos a llegar a conocer los hechos tal como exactamente acontecieron. Lo que vamos a hacer entonces en el juicio es una recreación de la realidad. Pero ¿cómo se recrea la realidad? Porque las partes hacen afirmaciones. Entonces tenemos un fiscal que va a formular una teoría del caso en donde recrea la realidad a su manera, en donde le dice al juez qué es lo que pasó según su perspectiva, según su punto de vista. Para la fiscalía, este es un caso de secuestro. Para la defensa, este es un caso de falsa denuncia de parte de la víctima. Para la fiscalía, se trata de un abuso sexual no consentido. Para la defensa, se trata de relaciones sexuales, de cierto, de una persona infiel. Entonces, fíjense cómo cada parte tiene una perspectiva sobre lo que ocurrió. Cada parte tiene una teoría sobre lo que efectivamente sucedió. En otras palabras, siguiendo a Magüet, cada parte recrea la realidad a su manera. Cada parte, repito, recrea la realidad a su manera. Y eso es precisamente, o para eso sirve el juicio, para recrear la realidad. ¿Correcto? San Agustín decía, ¿quién puede juzgar un pasado que ya existe? ¿Cómo conocer una verdad que existe en el pasado, pasado que ya no vuelve, al que no podemos llegar? Por eso es que, insisto, el concepto de verdad en el proceso penal acusatorio cambia de enfoque. Ya no se busca la verdad tal como ocurrió en la histórica, ahora se busca la verdad procesal, la verdad correspondencia. ¿Y qué cosa es correspondencia? Es un juicio de valor a través del cual se determina si una cosa se adecua con otra. ¿Y cuál es la adecuación que se va a verificar? Lo que se va a verificar es lo que la parte afirma que ocurrió. ¿Se compadece? ¿Se corresponde? ¿Tiene que ver con la prueba o no? Ese es el concepto de verdad correspondencia. ¿De acuerdo? Ahora, es importante notar que la verdad debe ser siempre el fin del proceso. Eso no cambia, porque un concepto sin verdad es un concepto o es un sistema penal que desprecia la verdad. Un sistema penal que no busca la verdad es un sistema arbitrario, es un sistema abusivo.
Por eso que con Tino, Ferrajoli decía, fíjense, aunque una justicia penal con verdad histórica, ¿no? Aunque una justicia penal con verdad histórica constituya una utopía, es utópico que alcancemos a través del proceso, tal como aconteció, tal como ocurrió. Eso es una utopía, eso es una quimera, eso es algo irreal. Aunque una justicia penal con verdad constituye una utopía, decía Ferrajoli, una justicia penal sin verdad equivale a un sistema de arbitrio. Ni podemos quedarnos con el concepto de verdad histórica, porque es imposible, es una utopía, como dice Ferrajoli, pero tampoco debemos despreciar la verdad. Hay que tener un concepto de verdad en el proceso, sí, por supuesto, pero una verdad no histórica, no real, sino una verdad prudencia. A juicio se va a probar ¿qué? No se van a probar los hechos. A juicio se van a probar las afirmaciones que hacen las partes sobre los hechos. Las alegaciones que hacen las partes sobre los hechos. Eso es lo que se va a probar, eso es lo que se va a discutir en juicio. Y esas afirmaciones sobre los hechos son lo que se conoce como teoría del caso. La teoría del caso, entonces, está compuesta por lo que las partes afirman, alegan que ocurrió en el caso. Y esa verdad, que básicamente son afirmaciones de las partes sobre lo que ocurrió en el caso, tiene una doble connotación, tiene una doble consideración, o si se quiere, tiene una doble dimensión. Por un lado tenemos a la verdad fáctica, por el otro a la verdad jurídica. Por un lado la verdad fáctica, la quaestio facti, es aquella que se comprueba mediante la prueba. Por otro lado la verdad jurídica, la quaestio juris, es aquella que se comprueba mediante la interpretación. En penal, entonces, hay una parte de hechos que tiene que ver con la imputación, con la realización del hecho por parte del acusado, y hay una parte jurídica que tiene que ver con la interpretación y la aplicación del tipo penal. ¿De acuerdo? Entonces, cuando hablamos de la verdad procesal, concluyen Ferrajoli y González, esta verdad procesal, ¿de dónde se obtiene? ¿De dónde es la verdad procesal? Esta verdad procesal, como ustedes pueden ver, deriva, ¿no es cierto?, de la actuación probatoria. La actuación probatoria para determinar si los hechos ocurrieron como las partes dicen que ocurrieron. Lo que se prueba en el proceso, insisto, son las afirmaciones sobre los hechos que hacen las partes. Bajo ese entendimiento, entonces, surge la interrogante. Y con ese propósito, y para esa finalidad, y para ello, ¿serán importantes las técnicas de litigación oral? ¿Servirán las técnicas de litigación oral? ¿Tienen utilidad las técnicas de litigación oral? Y la respuesta es sí. Porque las técnicas de litigación oral maximizan los resultados. Porque las técnicas de litigación oral van a potenciar la presentación y la ejecución y la prueba del caso, la prueba de la teoría de parte del litigante, llámese fiscalía, llámese defensa. Ahí radica la importancia precisamente de la teoría. Julio Mayer tiene una comparación en donde nos dice, así como los políticos buscan los votos, ¿no es cierto?, por parte de los electores, y el comprador busca que el consumidor pueda adquirir su producto, de esa misma forma el abogado busca convencer ¿a quién? Busca convencer al tribunal, busca convencer a los jueces, para que
en efecto, los jueces puedan asumir que la versión que el litigante presenta de los hechos, de lo que ocurrió, lo que afirma el litigante que ocurrió, es en realidad lo que ocurrió. En otras palabras, que el juez se convenza, que el juez se persuada de que la teoría del caso del litigante es la que aproxima mejor cómo ocurrieron los hechos. Ojo con esto. Las técnicas de litigación, de una manera, sustituyen, se superponen, suplen o reemplazan el bagaje de conocimientos que necesita poseer un buen abogado litigante. Lo que hacen las técnicas de litigación es maximizar los buenos resultados que se pueden obtener. Que no es lo mismo que decir que conociendo técnicas de litigación, entonces no hay que conocer teoría del delito, no hay que conocer teoría de la prueba, no hay que conocer teoría del proceso. Eso es un error. Hay que todo. Y hay que conocer técnicas de litigación también. No basta tampoco solo conocer teoría del delito, teoría de la prueba, teoría del proceso, sin conocer técnicas de litigación. Hoy, dadas las exigencias del Código Procesal Penal, se requiere un conocimiento de lo que es teoría del caso, cómo se elabora. Hablemos un poco de las características de este sistema procesal acusatorio. Permítanme un... A ver, hablemos de las características del sistema acusatorio. ¿Cuáles son las características? ¿Cuáles los elementos definitorios del sistema acusatorio? El sistema acusatorio que regula el proceso penal peruano, el sistema acusatorio, es un sistema que se caracteriza porque tiene partes en donde hay enfrentamiento entre los litigantes. Tiene partes donde hay contienda entre los litigantes. Tiene partes en donde hay una pugna directa entre los litigantes, que son los adversarios, el defensor, el fiscal, ¿no es cierto? ¿Y dónde se presentan ese enfrentamiento, esa controversia, esa confrontación? Se va a presentar precisamente esa confrontación a través de mecanismos tales como el interrogatorio o las objeciones, que son mecanismos de confrontación directa entre los litigantes. Los litigantes, ¿no es cierto?, se confrontan, los litigantes se enfrentan de igual a igual, con los mismos medios de ataque y defensa en el juicio. Entonces uno pregunta y el otro tiene derecho a repreguntar. Uno objeta, interrumpe la pregunta, el otro objeta y puede hacer lo mismo. Entonces hay espacios, los más importantes, en donde se ha instituido el Código Procesal Penal, así lo ha establecido, se establecen mecanismos de confrontación plena, contrainterrogatorio y objeciones, como expresiones del modelo del sistema de adversarios en el juicio oral, ¿correcto? ¿Cuáles son los principios sobre los cuales se estructura, se vertebra, se construye todo el tema acusatorio?
Son 4. Primero, el principio de igualdad de armas. Segundo, el principio de contradicción. Tercero, el principio de oralidad. Y cuarto, principio de imparcialidad. Fíjense, los 4 principios fundamentales, fundantes del sistema acusatorio: la igualdad de armas, la contradicción, la oralidad y la imparcialidad. Son los 4 principios ejes del sistema acusatorio y van a servir para entender además por qué la necesidad de elaborar teoría del caso, por qué la exigencia de que en juicio se debe llevar una hoja de ruta, una guía del litigante. Esa guía se llama teoría del caso. ¿Qué hacer en el juicio? ¿Qué no hacer en el juicio? ¿Cuándo callar? ¿Cuándo intervenir? ¿Cuándo objetar? ¿Cómo alegar? ¿Qué información el alegato? Se responde a partir de que se vea esta guía, esta brújula del litigante, que es la teoría del caso. Los 4 pilares, o 4 ejes fundamentales del sistema acusatorio, decía, la igualdad de armas, la contradicción, la oralidad y la imparcialidad. Son los 4 principios básicos del modelo del sistema acusatorio. Estos 4 principios básicos, fíjense, ¿por qué son los más importantes? Porque primero, la igualdad de armas garantiza que no haya ningún tipo de ventaja o desventaja de una parte con la otra. Que ninguna parte superior a la otra, que sea tratada como superior a la otra, y que no haya ningún sujeto, ningún litigante, que sea tratado de modo inferior a otro. En otras palabras, que el suelo esté parejo, que el camino esté llano, y que si no lo está, el procesal penal, iniciando el título preliminar, proclama: al juez le corresponde allanar los obstáculos que evidencien o presenten una desigualdad entre las partes litigantes. Las partes litigantes tienen que encontrarse en pie de igualdad, ¿correcto? En pie de igualdad. Entonces deben contar con los mismos medios de ataque y con los mismos medios de defensa. Igualdad de armas, ¿correcto? La igualdad de armas debe garantizarse el principio de contradicción, ¿correcto? Sumado a la igualdad de armas, entonces, debe garantizarse el principio de contradicción. ¿Qué es lo que significa, lo que supone, qué es lo que comprende el principio de contradicción? El principio de contradicción básicamente es una condición de validez del juicio oral. Sin contradicción pleno, no a media, sino pleno, no hay debido proceso. Sin una contradicción cabal en el proceso penal, hay todo menos juicio justo. No hay juicio justo, no hay proceso regular, no hay proceso con las debidas garantías, que debe respetarse el contradictorio, la contradicción. Surge una información, la parte tiene derecho a expresar su posición sobre esa información. La parte pregunta, la contraparte tiene derecho también a preguntar a ese testigo. Se presenta un documento, la parte tiene derecho a revisar ese documento y a formular opinión sobre el documento. Es la contradicción. En otras palabras, no puede otorgársele valor a una información si es que no ha sido sometido al test de contradictoriedad. La otra parte, que tiene un interés, por supuesto, en probar su teoría, la otra parte es la más interesada en hacer ver que la información que se presenta es equivocada o es incompleta. Y para eso sirve la contradicción. Tercer principio, el principio de oralidad, ¿correcto? El tercer principio es el principio de oralidad. ¿Qué quiere decir el principio de oralidad?
El principio de oralidad significa que en un modelo como el peruano, las principales decisiones dentro del proceso, los actos más importantes, los momentos más importantes y las decisiones más importantes en el proceso penal se toman a través de audiencia. Eso es lo que quiere decir el principio de oralidad. Lo oral ocupa espacio en que será la audiencia el espacio en donde los litigantes entreguen información y en donde el juez reciba esa información. No cualquier clase de información, sino información de calidad. Eso es lo que supone la oralidad. Entrega y recepción de información de calidad. ¿Correcto? Ese es el respeto al principio de oralidad. Como cuarto principio tenemos el principio de imparcialidad. ¿Qué es lo que establece el principio de imparcialidad? El principio de imparcialidad establece que el juez debe ser no parte. Vale decir que el juez no debe tener ni compromiso con las partes, ni compromiso con el caso. Ni compromiso con las partes, ni compromiso. El juez solo tiene un compromiso, hacer justicia en una causa en donde no tiene ningún interés, no conoce a las partes, no va a favorecer a ninguna de las partes y va a ser un árbitro neutral, no parte. Eso se comporte como no parte. ¿Quiénes son parte? La parte acusadora, la parte acusada. ¿Quiénes litigan? Ellos, no el juez. El juez conduce el juicio. El juez dirige el juicio y después del juicio toma una decisión. Pero al juez no le corresponde litigar. Al juez no le corresponde probar. El juez tiene que fallar con lo que las partes le presenten. Por eso es que yo critico y censuro la figura de la prueba de oficio que está regulada en nuestro código. Bien, hasta acá. Vamos a entrar a la definición sobre la base de lo que es la teoría del caso. ¿Correcto? Vamos a hablar de lo que es la teoría del caso. Con ese propósito vamos a presentar primero cuál es el estado de la cuestión en la doctrina. Dicho de otra manera, ¿qué dice la doctrina sobre la teoría del caso? ¿Qué ha dicho la doctrina sobre la teoría del caso? ¿Cómo la entiende? ¿Cómo la conceptualiza? Entonces, hay varias doctrinas. Vamos a ver primero la doctrina americana. Tomás Maué, americano, señala, cuando le pregunta, ¿qué es la teoría del caso? Entonces, Maué responde, es la historia que cada una de las partes presenta respecto de lo que ocurrió en la realidad. La historia, fíjense lo que dice Maué, que cada una de las partes presenta respecto de lo que ocurrió en realidad. Entonces, para Maué, ¿qué es una teoría del caso? Entonces, Maué dice, la teoría del caso no es más que una historia. Una historia, muy bien. ¿Y quién cuenta esa historia? Las partes, o sea, los litigantes. Primera premisa. El juez no hace teoría del caso. El juez no tiene por qué tener teoría del caso. La teoría del caso es necesariamente de las partes litigantes, de la posición o del ente acusador del Ministerio Público y de la defensa, del actor civil y del tercero civil. Son las partes las que contienden, las que litigan. Y este juez, que es un árbitro, no tiene por qué tener teoría del caso. La historia que una de las partes presenta al juez respecto de lo que ocurrió en la realidad. Entonces Maué, en efecto, asume
que en el juicio, que luego el juicio, no se va a llegar a saber la realidad. Mahuen no dice que la teoría del caso es la realidad misma. Mahuen no dice que la teoría del caso es lo que ocurrió en efecto, efectivamente, de manera exacta. Mahuen dice que la teoría del caso es la historia que las partes cuentan sobre lo que ocurrió en la realidad, o sea, la versión que tienen las partes sobre lo que ocurrió en la realidad. Eso es teoría del caso. La versión que entregan las partes respecto en la realidad. Eso es teoría del caso. ¿Correcto? Con esto nosotros podemos ver dos cosas primero. Lo primero que podemos ver es que el juicio no va a buscar la verdad histórica, la verdad real, la verdad material. Ese no es un asunto de juicio, no le interesa saber exactamente qué pasó, porque si eso le interesara, entonces tendría que haber una máquina del tiempo para poder retrocederlo y para poder saber exactamente qué pasó. Y si hubiera una máquina del tiempo, no sería en el proceso, ¿no es verdad? Bastaría que encendamos la máquina, proyectemos la imagen de lo que pasó y con eso el juez falle y decida si es que mirando la máquina ve que alguien participó, es culpable, si no está ahí, es inocente y ya está. Nos abreviamos el juicio, nos abreviamos la prueba. Pero como las cosas no son así, como las cosas no ocurren de esa manera, porque como hemos dicho, y ya decía hace un tiempo San Agustín de Hipona, ¿no? ¿Quién puede juzgar un pasado que ya no existe? Al pasado no se le regresa, al pasado no vuelve, ¿correcto? El pasado ya pasó y quedó ahí atrás. Entonces, regresar al pasado por completo, o sea, para poder aprender la realidad tal como ocurrió, es imposible. Por eso es que Mahuen dice, no. Entonces, a juicio, para saber qué es lo que pasó exactamente. A juicio, en realidad, se va a recibir dos historias. ¿Sí? Entonces, hay una historia que es de un fiscal, hay otra historia que es del defensor, ¿no es cierto? Respecto de lo que ocurrió en la realidad. No de lo que efectivamente ocurrió. No se va a llegar a saber lo que ocurrió. Vamos a escuchar versiones de lo que ocurrió en la realidad. Esa es la teoría del caso. Cuando hablamos de teoría del caso. Tenemos además, por ejemplo, a nivel nacional, que dice Neira Flores. Neira Flores dice, la teoría del caso es una estrategia, es un plan, es una visión de los hechos. Nuestra visión de los hechos, yo añado, nuestra versión de los hechos, eso es lo que se conoce como teoría del caso. ¿Cómo nosotros esperamos que los hechos ocurrieron? ¿Cómo nosotros creemos que los hechos ocurrieron? Eso es precisamente la teoría del caso. ¿De acuerdo? La estrategia, el plan o visión. ¿Qué dicen, por ejemplo, los profesores Mario Rodríguez, Florencio Mixán, Schoenbaum? ¿Qué dicen? Dicen que la teoría del caso es un mapa de ruta. ¿Y por qué dicen que la teoría del caso es un mapa de ruta? Porque conduce, porque orienta la actuación de las partes involucradas en el conflicto procesal, los litigantes, desde su inicio hasta final. ¿Qué voy a hacer en el caso? ¿Qué voy a hacer en el juicio? ¿A quién tengo que prestar atención? A ver mi mapa de ruta. ¿Cuál es mi mapa de ruta? Mi teoría del caso. Mi teoría del caso me orienta. Mi teoría del caso me enseña o me dice qué información debo rescatar, qué información debo bloquear, qué información me conviene, qué información no. La teoría del caso es una historia. Es una historia, por una parte, es nuestra versión de los hechos, pero por otro lado es un mapa de ruta que nos conduce y nos orienta hacia cómo debemos comportarnos, cómo actuar en el proceso penal.
Y les voy a mostrar, fíjense, cómo hay distintos tipos de historias. Voy a pasar ahora un video donde ustedes van a poder ver lo siguiente. Ustedes van a poder ver cómo las teorías del caso varían, ¿no es cierto?, en función de quién las cuente. Vamos a escuchar una teoría que nos va a decir efectivamente el hecho ocurrió de una manera, y luego vamos a tener otra teoría en donde nosotros vamos a ver que en realidad lo que se presenta es que el hecho ocurrió de otra manera. Fíjense, vamos a poner acá, fíjense, dos videos. Son dos alegatos de apertura. En esa apertura nosotros vamos a ver concretamente cómo, ¿no es cierto?, para la Fiscalía los hechos ocurrieron de una manera, en su teoría, para la defensa el caso que presenta la Fiscalía es así. Vamos a verlo ahora. Les voy a preguntar primero si se llega a escuchar, ¿ya? Vamos a compartir acá. Compartir. Okay, the case set for today is the state of Florida versus... Antes, ¿se llega a escuchar? Sí, doctor, está en inglés. Ya, y les pido por favor, miremos cómo está en inglés, en efecto, está subtitulado, ¿ya? Más o menos los pongo al corriente el caso. Este es un juicio real. Este es un extracto de un documental que se llama Asesinato de un domingo por la mañana. Se le acusa al joven que ven ustedes ahí de lentes, que es el señor Brenton Butler. A Brenton Butler se le acusa de homicidio. Se le acusa además, bueno, de robo con subsecuente muerte, sería la calificación típica en el Perú. Haber robado una cartera a una señora y para poder robarle, no es cierto, la mató. ¿Ya? Disparó. Ese es efectivamente el caso. Yo quiero que vean cómo una teoría es la que presenta la Fiscalía, o sea, su visión de los hechos, su versión de los hechos, o, si utilizamos las palabras de Pauet, su historia de lo que pasó en la realidad, y otra historia es la que presenta la defensa. Fíjense. Atentos, por favor, a los subtítulos, porque está en inglés. Okay, the case set for today is the state of Florida versus Brenton Leonard Butler. Is the state now ready to proceed with its opening statement? Okay, the Mr. You may proceed. Good morning, ladies and gentlemen. May it please the court. Certainly. On May 7th of this year, the defendant, Brenton Butler, approached Mary Ann and James Stevens at the Ramada Inn, and he demanded Mrs. Stevens' purse. Before she had a chance to comply, he raised a gun to her face and fired, hitting Mrs. Stevens at the bridge of her nose, killing her. The evidence that you will hear that proves the defendant is the one who committed this crime really comes down to two things. First, Mr. Stevens, the only eyewitness to the actual shooting, positively identified the defendant as the person who did this to his wife. And he will come here in court and he will positively identify the defendant in court. The second piece of evidence is that the defendant gave a statement to the police on the afternoon of the shooting
admitting to the shooting. That's great. A ver, pregunto primero. ¿Han podido captar la exposición, la tesis de la fiscalía? A ver, vamos a ver. Quiero saber si es que se logró entender cuál es la teoría de la fiscalía para que analicemos cuáles son los puntos de la fiscalía y luego vamos a pasar a la defensa, ¿ya? A ver, vamos a ver. A ver, está el doctor Walter Linares. ¿Tienes Walter Linares, que me aparece acá? O en todo caso, levantando la mano, doctor, el que quiere participar, levante la mano y le cedemos. Quien quiera intervenir, porque algunos puede ser que tengan problemas con el micrófono. A ver, Marlon, por favor. Marlon, pregunta, de lo que hemos escuchado de la Fiscalía, ¿qué has entendido? ¿Cuál es la versión de los hechos de la Fiscalía? ¿Se me escucha, doctor? Doctor, Sí, ¿me escucha? te escucho bien, Marlon. Buenas noches, doctor Sí, Benji. te escucho bien, Marlon. Bueno, escuchaba entrecortado, pero de lo que escuché, la Fiscalía lo que le imputa es que le pidió la cartera a la señora, pero a pesar de que le arranchó la cartera, digámoslo así, le puso una pistola en la cabeza y disparó. Y para demostrar su teoría del caso, la fiscal cuenta con 2 testigos, uno presencial y el otro no recuerdo exactamente. Pero eso básicamente es lo que entendí de su teoría del caso de la fiscal. Muy bien, Marlon, muchas gracias. En efecto, has explicado bien el caso. ¿Cuál es la versión que está presentando la Fiscalía al jurado? La versión es, este es el caso, el 7 de mayo, por la mañana, que era domingo, una pareja de esposos caminaba por el Hotel Ramada Inn, de repente se apareció una persona, que es el acusado. El acusado le pidió que le dé su cartera y le disparó y se fue. Esa es la historia. La historia de un atraco, de una muerte con atraco. ¿Y cuál es la prueba que escuchará o que verá el jurado para poder acreditar, para poder probar esa historia? Son 2. El testimonio del esposo, que estuvo ahí, el testigo presencial. Y 2, ¿qué más va a escuchar? Va a escuchar que el propio acusado confesó. Esto ocurrió un domingo por la mañana. El acusado horas más tarde, por la tarde, estaba confesando a la policía que él fue, que él se llevó la cartera y disparó. ¿Correcto? Ese es el caso que presenta la Fiscalía, ¿sí? Ahora vamos a ver, ¿cuál es el caso que presenta la defensa? ¿Cuál es la versión de la defensa? ¿Ya? May it please the court, counsel for the state. The court, counsel for the state. Good morning, ladies and gentlemen. The evidence in this case will show you that Brenton Butler did not commit this homicide and, in fact, could not have killed Mrs. Stevens the morning of May 7th. At 12 noon, you will hear that Detective Williams and Darnell began their questioning of Brenton Butler. They asked Brenton Butler where he was Saturday night and Sunday morning. On Sunday morning, I woke up, I took a shower, I brushed my teeth, I saw my mom and my little brother, I took care of my dog, and a little after 9, I left to go to Blockbuster to fill out a job application. And the detectives told him, "You're lying. We've got an eyewitness, Detective Glover.
arrived at the homicide office before 6 p.m., and he will tell you that he was told that Brenton Butler was ready to confess. Ready to confess. Here is a boy who has said absolutely nothing but, "It's not me, I didn't do this." And at 5:56, you'll learn that Detective Glover entered the interview room alone to talk to Brenton Butler. And Detective Glover said, "You're not innocent. You're not innocent. We've got an eyewitness. It's niggers like you that make me mad these days." And Detective Glover said, "You know, if I had done this, I'd have thrown that purse and gun in the woods. Isn't that what you did? Didn't you throw that gun and that purse in the woods?" And Detective Glover takes Brenton Butler alone, hanging on to Brenton Butler's belly belt as Brenton is handcuffed into the woods, deep into the woods. And in the middle of the woods, in that semi-darkness right before it gets totally dark, ladies and gentlemen, Detective Glover hit him in the stomach, not once, but twice, and hit him in his face. Muy bien, ahora quiero otro voluntario que me diga, a ver, ¿qué es entendido de la posición de la defensa? ¿Cuál es su versión de hechos? ¿Cuál es la posición de la defensa? A ver, quien puede intervenir, que levante la mano, como el doctor Marlon. ¿Se logró ver bien? Brigitte, ayúdame, por favor. A ver, ¿cuál es la posición de la defensa? Buenas noches. Buenas noches, doctor. Claro, la posición de la defensa en sí versaba en que no ha habido un procedimiento justo a nivel policial, porque estos han instigado y han hecho abuso de autoridad, a tal grado de que han ido en contra mismo de su vida, golpeándolo, llevándolo a un lugar a oscuras, para que éste confiese totalmente lo contrario, ¿no? Porque en un momento él ha declarado desde un inicio que ha tenido un día dentro de lo normal y que no ha cometido ese hecho a la cual se le está imputando. Sin embargo, las autoridades policiales han continuado instigando, induciéndole que él sí ha hecho, de que ellos tienen pruebas, tienen testigos de por medios. Creo que más que todo han querido causar temor en él para que confiese o se enrede dentro de lo que él estaba alegando en un primer momento, ¿no? Entonces nosotros creo que aquí vemos, más allá de que él ha declarado todo lo contrario a lo que se le está imponiendo, que es el robo, creo que ha habido un abuso de autoridad, la cual no debe de ser permitido, ni tanto en otros países como aquí. Y justamente creo que ahí va el caso, ¿no? Muchas gracias, Brigitte. Lo primero que dice la defensa, en efecto, es, primero reafirma la inocencia del joven Butler. Dice, Brenton Butler no pudo haberlo cometido el 7 de mayo. Así empieza la defensa. O sea, la posición de la defensa es, Butler no la mató. Esa es la posición de la defensa. La posición de la fiscalía es, Butler lo hizo. Mire esa primera gran diferencia, ¿no? Posiciones antagónicas. Fiscalía que dice Butler lo mató, defensa que dice que no. Fiscalía que dice que Butler confesó y la defensa que dice esa confesión fue arrancada con maltratos. A las 12 empezó a declarar Butler. Había dicho que se levantó, que jugó con su hermano, que habló con sus padres, y que eso de la mañana salió a Blockbuster a buscar trabajo, a buscar empleo. Eso había dicho. De repente llega un detective
a eso de las 6, y le dicen, Butler está listo para confesar. Nunca había dicho nada para confesar. Nunca ha manifestado nada parecido, que se aproxime, que sea un atisbo de confesión. Nunca lo había hecho. Y sin embargo, ya le decían al policía, Butler está listo para confesar. ¿Ah? Listo, listo, ya lo tenemos listo. Eso es importante porque nosotros vamos a ver que cómo tanto la Fiscalía como la Defensa se preparan para poder presentar su versión de los hechos. O sea, le van a decir al juez lo que ellos creen que pasó. Esa es la teoría del caso. La teoría del caso es la visión de los hechos, dice Neira Flores. Dice Mauet, la historia de lo que ocurrió en la realidad. Esa es la teoría del caso. La Fiscalía tiene una teoría. Butler, el 7 de mayo, se acercó al esposo de los señores Stephens, le pidió la cartera a la señora, le disparó y se fue. Eso se va a probar con el testimonio del señor Stephens y con la confesión que él dio. La defensa refuta, dice, mi cliente no cometió el homicidio. No pudo haberlo cometido el 7 de mayo. Y esa confesión que dice la Fiscalía que es prueba fundamental del hecho, es una confesión arrancada, violando su integridad. No vale. Correcto, pero tenemos clara la posición de ambas partes. O sea, la teoría del caso de ambas partes está clara. Quiero que veamos más adelante otro video de parte de ese juicio para que ustedes vean la utilidad de la teoría del caso. Ustedes han escuchado que la defensa va a ir a cuestionar ¿qué? La confesión. Entonces, imagínense ustedes, si la teoría de la defensa es cuestionar la confesión, ¿qué tienen que hacer en el juicio? Si mi teoría es mapa de ruta como litigante, o sea, me orienta hacia qué hacer, entonces yo, cuando venga el policía que le arrancó la confesión, tengo que contrainterrogarlo y probar con ese policía que a Butler no confesó, que a Butler lo obligaron a confesar. Y más adelante pasa eso. Vamos a verlo, para que ustedes vean cómo la utilidad, cómo se concreta esta teoría del caso. Fíjense, la teoría del caso como plan, como visión, como estrategia de los hechos que se tienen caso por caso, tiene que ser analizada, en efecto, dependiendo del caso. Hay dos maneras de plantear una teoría cuando llega un caso. Entonces, uno puede negociar desde el punto de vista de la defensa o uno puede refutar. La negociación y la refutación son los dos caminos posibles cuando uno asume una causa. Y esto tiene que ver con la ética del abogado defensor. Entonces, el abogado defensor tiene que ser ético y tiene que ser como el médico con su paciente, decirle qué mal tiene y si su mal se puede curar o no, si hay remedio o no, si en el juicio se puede obtener la libertad o no. Evidentemente los abogados no pueden asegurar nada porque la obligación del abogado es una obligación de medios y no de resultados. Pero sí es importante o si es necesario, el abogado le dé un diagnóstico objetivo y real al cliente. Eso es fundamental. No siempre se podrá refutar la imputación, no siempre se podrá controvertir la prueba en juicio, pero si se puede hacer, hay que negociar a favor del cliente. Para negociar, o sea, si es que la estrategia sería la negociación, la estrategia de negociación debe contener los siguientes elementos. Uno, para que haya negociación, tiene que haber un hecho real. Dos, este hecho real debe constituir o debe configurar delito. Y tres, debe haber elementos de convicción en contra de nuestro cliente. A partir de estos tres factores o variables, nosotros llegamos a asumir que es mejor negociar que refutar, que es mejor no ir a controvertir la prueba y por tanto buscar una salida alternativa temprana al proceso, o si ya estamos en juicio, aceptar los cargos para buscar una rebaja de pena. Para poder negociar, además, es preciso identificar qué pretende la contraparte. Si soy defensor, ¿qué pretende la fiscalía? Si soy fiscal, ¿qué pretende la defensa? Porque vamos a sentarnos a negociar. Depende del escenario también, pues, ¿no? Una cosa es la negociación en la terminación anticipada y otra muy diferente en la conformidad con la acusación, que los márgenes de negociación son mucho más bajos. Hay que conocer los márgenes de acción, o sea, los límites que tenemos al negociar. Los límites están en la ley, ¿no? Pero es importante conocer los
las salidas alternativas al proceso penal, ¿no? Las salidas tempranas al proceso penal. Una terminación, acuerdo reparatorio, principio de oportunidad, ¿no es cierto? Confesión sincera, son mecanismos para poder Doctor Benji, a ver, parece que su conexión a internet está fallando. Un momento, hay que esperar para que se reconecte, por favor. Por favor, hay que esperar un momento, se va a reconectar el doctor. Adelante, doctor. A ver, ya se puede, ¿no? Sí, doctor. ¿Hasta dónde me escucharon? ¿Me pueden decir, por favor? A ver. ¿Hasta dónde se llegó a escuchar? ¿Hasta qué parte se llegó a escuchar? ¿Se llega a escuchar? Sí, doctor, normal, le escucho. Ya, pero ¿hasta qué parte, digo? Cuando estuve hablando de identificación de la pretensión, creo que eso sí se escuchó. Creo que cuando hablé de los márgenes, ahí me quedé. Vamos a repetir en todo caso esta parte. Decía que hay que primero conocer los institutos que sirven para negociar dentro del proceso penal, las salidas alternativas o tempranas dentro del proceso penal. Hay que conocer los límites, no todo se puede negociar, hay límites para negociar, hay que informarle al cliente, además, cuáles son, qué ventajas hay, pero qué desventajas también. Hay que elaborar argumentos en función de eso, ¿no es cierto? Argumentos de menor responsabilidad o argumentos para atemperar o poder reducir o menguar la pena que se le va a hacer a nuestro cliente. Eso es en el campo de la negociación. La negociación es una salida aconsejable cuando vemos que la fiscalía tiene un caso sólido.
Esa es una manera de negociar. Hay, en cambio, otra estrategia que se recomienda utilizar cuando la negociación fracasa o cuando mejor que negociar es entrar a controvertir, entrar a confrontar. Esa es la estrategia de refutación. La estrategia de refutación puede ser de dos tipos. Una estrategia de refutación de la defensa que implique exponer una contrahipótesis, pero hay también una estrategia de refutación en donde no sea necesario exponer contrahipótesis. Si es que nosotros, ¿no es cierto?, determinamos o decidimos que es necesario exponer una contrahipótesis, entonces lo que tendremos que hacer es establecer, por ejemplo, cuando se presenta una estrategia de refutación planteando una contrahipótesis, cuando el abogado dice que la actuación de su cliente sería en legítima defensa. La contrahipótesis de la defensa es legítima defensa y hay que comprobar, hay que probar, hay que acreditar los elementos de la legítima defensa, ¿no es cierto? La agresión ilegítima, la actuación en defensa de un bien jurídico propio de tercero, la conforme a los medios razonables que las circunstancias demandaban. Entonces, y falta de provocación suficiente, hay que poder probar todos los elementos para poder hablar de legítima defensa. Lo mismo si es que uno alega estado de necesidad, alguna causa de justificación. Si uno se compromete a probar eso, eso importa una contrahipótesis. Entonces, cuando uno refuta, puede refutar con contrahipótesis o sin ella. Si no lo hace, simplemente se va a referir a refutar lo que hace la fiscalía. Entonces, la posición de la defensa será: la fiscalía no podrá probar. Vamos a poner un ejemplo. En el caso que nosotros estamos escuchando, en el caso que hemos visto de Estados Unidos, en el caso de Brenton Butler, hemos visto que la defensa está planteando una contrahipótesis. ¿Cuál es la contrahipótesis de la defensa? Lo que la defensa está planteando es que hubo actos de maltrato contra su cliente que lo forzaron a una confesión. Eso es lo que está planteando la defensa. Actos, fíjense, actos de maltrato contra su patrocinado que lo forzaron a que rinda declaración. Entonces la defensa tendrá que probar, porque dado que eso lo ha presentado en su teoría, tiene que probar que hubo maltrato. La defensa podría haber dicho, no, esta confesión no genera certeza, pero la defensa va a plantear una contrahipótesis de que hubo maltrato. Entonces, como está haciendo una firma, tiene que probar. Entonces, depende de las estrategias de refutación que presente la defensa. Hasta aquí lo que debemos tener claro es que cuando hablamos de la teoría del caso, estamos hablando de un instrumento o herramienta de planeación. Las partes, los litigantes. ¿Qué se planea? Se planean los hechos relevantes en el juicio. Se planea qué pruebas se van a presentar para acreditar esos hechos relevantes. Se planea cuáles son los fundamentos jurídicos que corresponden a esos hechos relevantes que se van a probar en el juicio. Entonces, básicamente, la teoría del caso va a responder a la siguiente interrogante. ¿Y qué pasó? ¿Qué lo pasó el día del ilícito? El fiscal o la fiscal en este caso tiene una teoría, la defensa tiene otra. Tomás Magüey, de manera más amplia, nos dice en su libro sobre técnicas del juicio que él tiene una clara y simple historia sobre lo que realmente sucedió desde su propio punto de vista. Entonces, el litigante adopta una historia que debe ser clara, que debe ser sencilla, que debe ser simple, mientras más simple mejor, mientras más simple más clara, menos confusa, más entendible, más comprensible, respecto de lo que aconteció, respecto de lo que pasó en realidad. Esta historia clara, sencilla, simple, consistente,
con la evidencia, con la prueba, ¿no es cierto? Y con la ley penal aplicable al caso. La teoría que elaboremos no solo debe mostrar qué ocurrió en la perspectiva litigante, sino que además debe explicar por qué las personas en la historia actuaron de la manera en que lo hicieron. Debe tratarse, pues, de una historia persuasiva, ¿no es cierto? De una historia que pueda y que finalmente pueda ser argumentada en el momento del alegato final en el juicio. ¿Cuándo empieza a elaborarse la teoría del caso? Es una pregunta que siempre se efectúa. Doctor, ¿y cuándo se elabora la teoría del caso? Desde que un litigante toma conocimiento del caso. Entonces se hacen elaboraciones provisionales de la teoría. Pero ¿cuándo se fija? ¿Cuándo se llega a definir la teoría? Los fiscales lo hacen con su acusación. Con su acusación fijan la teoría del caso. Los defensores lo hacen al momento o momentos antes en que van a presentar su alegato de apertura. Claro, ustedes dirán, doctor, pero la fiscalía, la defensa tiene que tener una teoría cuando contesta la acusación. Bueno, sí, pero finalmente si el caso pasa a juicio, entonces el planteamiento que tiene que hacer la defensa se adecua o se adecua al inicio del juicio. Por eso digo, la defensa lo plantea, lo fija, lo define, lo establece al momento del alegato de apertura. ¿Cuál es el objetivo? ¿Cuál la finalidad del alegato de apertura? El alegato de apertura sirve como herramienta para guiar y organizar las labores del litigante en todas las fases, en todas las etapas del proceso penal. Conduce a la versión que las partes van a tomar respecto de cómo ocurrieron los hechos. ¿Qué testigos pueden llevar a juicio, ofrecer para fortalecer su teoría? ¿Cuáles para dañar la teoría de la contraparte? ¿Para qué sirve la teoría del caso? La teoría del caso sirve para preparar los alegatos de apertura. El artículo 371, numeral 2 del Código Procesal Penal, recoge el alegato de apertura. Y en el alegato de apertura se va a exponer de manera resumida, concisa o breve, que son los términos de los que se vale la ley. El 371.2 del Código Procesal Penal dice que tiene que haber una exposición breve, resumida, de la acusación para la fiscalía, de su posición para el tercero y actor civil y de la posición defensiva para el abogado defensor. Pero siempre tiene que ser breve, resumida y concisa. ¿Qué cosas se ofrece en la teoría del caso? En la teoría del caso lo que se ofrece son los hechos, o las afirmaciones de los hechos que hacen las partes, la prueba ofrecida y admitida en la etapa intermedia, concretamente, y cuál es la calificación legal o calificación jurídica de esos hechos que se van a tomar. La teoría del caso tiene una utilidad. ¿Cuál es la utilidad de la teoría del caso? La teoría del caso permite preparar alegatos de apertura, permite evaluar la prueba y decidir cómo presento la prueba, permite preparar a los testigos y, ojo conmigo, permite planear los interrogatorios y contra, permite formular objeciones, permite preparar alegato de clausura. Y voy a resaltar un punto. Miren, teoría del caso, interrogatorio y contrainterrogatorio. ¿La teoría del caso sirve para interrogar y contrainterrogar? Sí, y lo vamos a ver en el siguiente ejemplo. Ustedes ya están enterados del caso de Butler. Llega el momento en que uno de los detectives, uno de los policías que tuvo contacto con el acusado, va a declarar en el juicio. Los abogados defensores del acusado lo condenaron, tienen una teoría. A él lo obligaron a confesar. Y miren qué clase de preguntas hacen precisamente porque tienen una teoría del caso y porque la teoría del caso sirve para planear los interrogatorios y contrainterrogatorios. Veamos brevemente este pequeño video. Sí, escuchar, ¿no?
So you asked Detective Williams about talking to the defendant. Did you do so? I did. Was anybody else with you? No, it's just me. Tell the jury about your conversation. I told him that a decision had been made that he would be arrested and charged with the murder of Mary Ann Stevens. I told him that we would complete some paperwork and that he would be incarcerated at the juvenile shelter. And what happened then? But once I told him about the incarceration, I told him that if he wanted to tell his side of the story, that this would be his last opportunity to do so. Well, at that point, he touched my knee because we were sitting face to face and said, when I talked to Detective Glover, he had told me that there was an easy road, and he touched my opposite knee and said, and there was a hard road. I said, well, I wasn't present for that interview, and I'm not sure what you're talking about. But as far as an easy road, I don't see one. I only see a hard road that's a very serious offense. With that in mind, I asked him if at this time he wanted to present his side of the story. He said he did. I left the interview room. I told him I had to get the forms. I left the interview room. I went and talked to Detective Williams, who was still sitting at his desk. I advised him that I was going to take a written statement that he had provided me with his side of the story. He said, okay. I said, I need you to go in the monitoring room and monitor the written statement so you can witness the written statement. He said, okay, fine. What happened when you went back into the interview room? We recorded written statement on a sheriff's office statement form. When we finished the statement, we read it over together out loud. I asked him if he agreed to it, and he said yes. He signs on each bottom of each side of the statement, attesting that this is his statement. And at the end, I drew a diagonal line. And he signed on that diagonal line as well as on the bottom where it says statement made by. Your Honor, I don't have any other questions at this time. Okay. Mr. McGinnis, you may cross examine. Now, initially, when you spoke to him, this young man was polite to you. Is that right? Yes. He was calm. He was. He was well-mannered. Yes. Okay. And then you and Williams started calling him a liar, didn't you? No. Never called him a liar? Told him I thought he was lying. Did you? That wasn't my question. Did you call him a liar or not, sir? Indirectly. Okay. How about directly? Did you do that? I don't recall calling him a liar directly. It's not in your notes? Probably not. I don't recall. Does that happen with such frequency you just don't take note of it? Objection, Your Honor. Overruled. Does that happen with such frequency you just don't take note of it, sir? And what is that? That I call Calling someone a liar? people liars. No. This is the first 2 pages of the statement you took, right? Yes. Now, all this information up here, that's in your handwriting? Yes. Okay. And I, Brenton Butler, am providing this statement of my own free will without any threat or promise. He didn't say that, right? That's correct. Okay. And Detective Darnell is writing this statement at my request. He didn't say that, right? That's correct. And virtually all of your statements start out the same way, right? They do. Okay. Everybody just asks you to write your statements, right? The ones that do. And what percentage would that be? I don't know any statistics. Extraordinarily high percentage, wouldn't it? I would say most asked me to write, yes. And is that because you have remarkably good penmanship, or do you know? I just always assumed it was that they were too lazy to write it themselves. Okay. But you knew he could read and write, right? Sure. Didn't you think it might be a good idea to let him, if you wanted his side of the story, to let him put his own side of the story down? This is his side of the story. Mm-hmm. Okay. Last night, I got home late and didn't get a chance to eat. Did you ever check to see if that was true? No. Okay. Did he look malnourished when you were talking to him? No. And Detective Williams was over in the monitoring room, was he? Detective Williams is in the monitoring room. So he would have heard him say all these things, right? I can't testify what Detective Williams heard. As far as you knew, the audio hookup was still working over there, right? Yes. The woman gave me a mean look and mumbled nasty nigger under her breath. As far as you know, did Mr. Stevens ever corroborate that in any way?
I've never talked to Mr. Stevens or interviewed him about this case. But you've read the report plenty of times, right? I've read what was relevant to me. Okay. And as I raised the gun from my pocket, quickly it went off. Is that something he said? Yes. I had pulled the trigger unknowingly. That was his language, unknowingly? No, he said he didn't know he pulled the trigger. Okay, so you just like that word better, right? That's just how I wrote it when we formulated the sentence. I took the woman's money from her wallet and put it in mine, right? Yes. He said that, right? That's what he told me, yes. And I went home to feed my dog. Did he say why it was so important to feed the dog at that point? I never got the impression it was important. That was just what he did when he got home. Well, why did he go home if he just completed this successful armed robbery and killed somebody? Did he say? No. Later, I was walking to Blockbuster Video to get a job application. Why did he need a job if he'd taken up this new career as an armed robber? I don't know. Okay. When the police stopped me, the policeman asked me to come with him to the Ramada Inn, which I did. Did he say why he went with the police if he just killed somebody over there? He just said he was asked and he complied. Complied? Was that what he said? No, that's my word. Okay. If we could, let's try and distinguish between your words and his, okay? The man who was with the woman I shot came to the car and told the police I was the one who shot her. All right? He said that? Yes. You could hear that in the next... And he's saying this stuff out loud, right? We're formulating sentences. Is he saying this stuff out loud? Actually, I'm saying this, and he's agreeing to it. Okay. Okay. Now, since that time, the 6 months that have followed, which of the facts asserted in here have you been able to verify in any way? I've not attempted to verify any of them. Thank you, sir. Muy bien. Para eso sirve la teoría del caso. La fiscalía, cuando interroga, saca información para su teoría. El acusado declaró, el acusado confesó que él fue responsable, el acusado se le hizo leer su confesión, aceptó, a tal punto aceptó que la firmó. Teoría del caso de la fiscalía, hay confesión. Válida. Contrainterrogatorio de la defensa. Primero, hacer notar que pese a que el acusado sabía leer y escribir, nunca escribió su propia confesión. La escribieron los policías. Los policías, pese a que recibieron varias información que no era de la más lógica, sino hasta contradictoria, nunca intentaron verificar los hechos que el acusado le manifestó. ¿Y esto por qué? Porque luego el abogado defensor en el alegato final argumentará que precisamente que en realidad esto de que él confesó voluntariamente es falso, que él lo hicieron confesar, y lo hicieron confesar abusando de él, maltratándolo, sometiéndolo a tratos indignos, y que el resultado de eso fue su confesión, y que esa confesión no vale. Ese va a ser el mensaje. Pero fíjense que cada uno, por un lado la fiscal, por otro lado el abogado, cada uno de los litigantes de las partes se ciñe a su rol que ellos han fijado ya en su teoría del caso. La fiscal haciendo valer la confesión, el defensor cuestionándola. Entonces, cuando interroga la fiscal, cuando contrainterroga el defensor, lo que hace es ejecutar su propia teoría del caso. La teoría del caso, además, y con esto concluimos, consta o está conformada por tres elementos. El elemento fáctico, el elemento jurídico y el elemento probatorio. Son los tres elementos. ¿De dónde viene esto? Legalmente viene del artículo 370
21.2. El fiscal expondrá los hechos objeto de la acusación, elemento fáctico, la calificación jurídica, elemento jurídico, y las pruebas que ofreció y fueron admitidas. Pero una teoría del caso está compuesta por hechos, la calificación legal, que es el elemento jurídico, y finalmente la oferta de pruebas. ¿Qué cosas son los elementos o el elemento fáctico? Los hechos del caso, los hechos que conforman nuestra versión. ¿Qué hechos ocurrieron? Butler tenía una pistola. Butler le pidió a la señora Stephens que le entregue su cartera. Butler le disparó en la cara. La bala ingresó por la nariz. Hechos. El elemento fáctico de la teoría. El elemento jurídico. Estos hechos, este comportamiento de Butler se subsumen dentro del delito de homicidio o de homicidio calificado, de asesinato. Entonces, acá ubico, ¿no es cierto?, la acción de dar muerte a otro, dar muerte empleando o bajo algunas circunstancias que agravan el delito. Y el elemento probatorio, ¿de qué prueba dispongo? ¿Qué información tengo para acreditar este hecho que tiene relevancia penal? Para elaborar la teoría del caso es necesario estudiar, reestudiar y volver a estudiar el caso, identificar cuáles son los hechos relevantes, elaborar proposiciones fácticas de esos hechos, es decir, afirmaciones de hechos vinculadas a tipo penal, identificar los medios de prueba que vamos a proponer y lo que propuso la contraparte, para la Fiscalía identificar el móvil de los hechos. La gente razonable actúa en función de un móvil, de un porqué, y finalmente lo que dice Mahuel, contar la historia, o sea, tener el relato, que es producto de todos estos elementos que se han señalado. Con esto entonces concluimos. Llega el momento en el que, si es que tuvieran a bien hacer, pueden formular algunas preguntas. Los escucho. A ver, Richard, cuéntame. Richard Guzmán, prende tu audio, Richard. No te escucho, Richard. Levantaste la mano, pero no te escucho. Marlon, a ver. Sí. Doctor Benji. Marlon, ¿qué tal? Doctor Benji, una consulta. Sí. Generalmente pasa que es una realidad que los abogados que litigamos no siempre iniciamos el caso desde que es detenida la persona hasta el juicio oral, cuando llega a esa instancia, ¿no? Por muchas cosas, ¿no? A veces el cliente no está satisfecho de repente con el desempeño a nivel preliminar, fiscalía o etapa intermedia y cambia de abogado, ¿no? Y generalmente también pasa que uno ya recibe el caso cuando está en juicio oral. Y lamentablemente en etapa intermedia, los abogados que vieron el caso no tuvieron la suficiente, de repente a veces el suficiente conocimiento para que puedan ofrecer medios probatorios para que pueda llegar a juicio con buenas armas, ¿no? ¿Y qué pasa, doctor, cuando ya llegamos a juicio oral y no tenemos elementos para probar una teoría del caso? Podemos en esta suposición que le pongo como ejemplo, la defensa dentro del juicio oral solamente estaría restringida a restarle valor a los medios probatorios que va a actuar la fiscalía. ¿No es cierto? Porque ¿qué otros medios de prueba vamos a utilizar? Claro, porque Pues, si no ofrecieron más. ¿Cómo se podría hacer ahí, doctor, una defensa eficaz? primero que, claro, uno como abogado ahí tiene limitaciones, ¿no? Porque el proceso ya avanzó. Y entonces, si decidimos
asumir la defensa en esa instancia, hay que trabajar con lo que se puede hacer y con lo que la ley permita. Te pongo un ejemplo. Yo asumí una defensa ahora, un juicio que ya está avanzado, y veo que nunca se pidió la inspección ni la reconstrucción de los hechos. Llega el momento entonces de la prueba documental, y entonces yo voy a decir, es necesario que se realice una inspección y además es necesario que se reconstruyan los hechos para saber si los hechos materialmente pudieron haberse cometido como la acusación dice que se cometieron. Entonces yo tengo que ver, bueno, tengo limitaciones, depende del caso, entonces yo tendré que pedir, ¿no es cierto?, indulgencia, mayor flexibilidad de los jueces, porque todavía no se ha regulado algo que yo, por ejemplo, considero que debería regularse. La figura de la nueva prueba cuando hay defensa ineficaz. La figura de la prueba nueva cuando hay defensa ineficaz. En etapa intermedia no se ofreció nada. El nuevo abogado se acredita que hubo defensa ineficaz y entonces se habilita para que se ofrezca la prueba que no se ofreció o la fuente de prueba que no se ofrecieron en la etapa intermedia. ¿Sí? No había sido Richard, sino Diego, creo. Diego Muñoz, creo que era, quien había levantado la mano. Diego, dime. Ah, también estaba Richard, ¿no? A ver, Richard, Diego, quien pueda prender el audio. Aló, doctor, buenas noches. Doctor, con Diego, doctor, Diego Muñoz. Sí. Doctor, en caso de intervenciones policiales, cuando declaran en juicio, no, declaran en invitación preparatoria, y bueno, el caso llega a juicio, ¿cuáles serían en todo caso las preguntas clásicas que se le puede hacer a ese agente policial? Si es posible, preguntas abiertas, cerradas. ¿Cómo se...? A ver, Básicamente eso, doctor. sí. Cuando uno contrainterrogas, sean los policías o quien fuera, pero vamos al caso de los policías, yo recomiendo que utilicen el derecho que está en la ley. El derecho en la ley, el 170, numeral 6, permite que en el contrainterrogatorio se puedan sugerir u orientar las respuestas con las preguntas. Entonces, si podemos sugerir respuestas, si podemos sugerir o insinuar las respuestas en el contrainterrogatorio, en la repregunta, hagámoslo. Esas son las preguntas que creo que tienen que utilizarse, sobre todo los policías, porque ellos tienen mucha experiencia de declarar. Pero si tú les haces preguntas subjetivas, entonces, por más experiencia que tengan, vas a poder limitar el campo de acción de sus respuestas y vas a poder tener control sobre la información que quieres recibir. Esa es la doble ventaja que trae la pregunta sugestiva. Eso. Luego estaba Richard Guzmán. No sé, Richard, si ya puedes activar tu audio. Había levantado la mano, no sé si se levantó solo. El doctor Ferret. Creo que no. A ver. A ver. ¿Quién más está para...? Doctor, ¿Quién más haya... ¿Qué tal, doctor? Cuéntame. Buenas noches. Doctor, en los extractos de la película que nos mostró al inicio, se ha visto que la Fiscalía, por ejemplo, respalda, ¿no?, su teoría del caso en el testimonio y la declaración que ha hecho, ¿no?, el investigado. Por estrategia, doctor, evidentemente acá se ve, digamos, que podría colisionar, carecería de efecto legal, digamos, la obtención de esa declaración, ¿no? Por estrategia, doctor, se entiende que en la etapa intermedia hacen un control, ¿no?, sobre la licitud de la prueba, ¿no? Entonces, ¿por qué esa prueba ha llegado, digamos, al juicio oral, ¿no? ¿Por estrategia sería cuestionarlo en etapa intermedia o permitir que pase a juicio oral, doctor? Esa sería la pregunta. Cuando se trata de prueba ilícita, es desde la investigación, desde donde se puede, hay que excluir. Cuando se trata de prueba ilícita como esta, no esperar el juicio. Acá ha sido así que los abogados asumieron la defensa en juicio. Entonces, por eso no lo plantearon antes.
Esa fue la razón. Pero mi sugerencia es que cuanto antes se pueda, si es en investigación con una tutela, si es la etapa intermedia pidiendo la inadmisión de la prueba ilícita, hay que buscar excluir esa prueba. Es lo que yo sugiero que se haga. No sé si hay alguna pregunta más. Renato, cuéntame, Renato. Doctor, buenas noches. Una consulta. Referente al tema de la teoría del caso, pero para la Fiscalía, ¿tiene algunas limitaciones en sus acciones cuando están en pleno juicio, en plena audiencia? ¿Tiene algunas limitaciones? ¿Cómo debe ser su accionar, no? Esa es la pregunta, doctor. A ver, ¿qué limitaciones puede tener la Fiscalía en su accionar? Básicamente, los problemas endémicos que tiene el sistema de justicia, ¿no? Por ejemplo, que las que ordenen, los peritos demoran porque hay poco número de peritos. Limitaciones de carácter logístico para poder custodiar las evidencias o los elementos materiales probatorios. Más allá de ello, ningún otro problema. Siempre la Fiscalía tiene no fácil, pero tiene todo el aparato del Estado para conseguirlo. Todos tienen la obligación de colaborar con la Fiscalía. Y si no lo hace la Fiscalía, no solo puede denunciarlos, puede utilizar a premios y puede utilizar para poder obtener información. Protege a sus testigos, puede tener colaboradores eficaces, puede requerir información de cualquier dependencia pública y de agentes privados también que le brinden. Entonces tiene mucho poder. Las limitaciones son básicamente logísticas, las que yo señalaré. Bien, entonces hasta aquí llegamos con la clase de hoy. Muchísimas gracias a todos los asistentes y a Cefocar nuevamente por la generosa sesión. Muy buenas noches a todos y que descansen. Gracias, doctor, a usted. Muchas gracias. Antes que se retiren, estimados participantes, quiero darles algunas indicaciones sobre el material que se va a colgar, también el uso del aula virtual. Como siempre, quiero explicarles, lo primero que tienen que hacer es ingresar a su explorador, ingresar a cefoca.com y les va a aparecer la página web de Cefocap, que para esto los participantes que aún no tienen una cuenta con Cefocap pueden registrarse. No eres miembro todavía, crea una cuenta. Vienen sus datos, les va a mandar un correo para verificación y crear su cuenta. Después de crear su cuenta, ingresar, en este caso, yo ya tengo una cuenta de prueba, vamos a ver. Y los participantes que ya tienen acceso al aula virtual, automáticamente también ya tienen su cuenta creada. Una vez ingresado, tienen la opción de poder ver los diplomados, los talleres que lanzamos semanalmente. En este caso, los talleres que lanzamos esta semana están colgados aquí, el doctor Benji, el doctor Valdivia, la ponencia del día de mañana, las ponencias que hemos tenido el día de hoy y entre ayer. Entonces, semanalmente esto se actualiza a los cursos que lanzamos, entonces usted puede acceder por esta plataforma. Escoge el curso que quiere, escoge a su carrito, entonces les da un mensaje, ya agregó este curso y agregó este curso, se agrega este curso. Entonces, después de eso, va a la parte superior derecha, acá le aparece su carrito. Es los cursos que ha escogido que quiere participar. Entonces, lo primero que tiene que hacer, obviamente, le hemos facilitado la manera del pago. Puede hacer depósito, transferencia, puede pago por IAPRI. Acá están los números cuentas de la empresa al titular, ¿no? En Interbank, el titular, la doctora Luciana, en BCP, Cefocap y todo eso.
Por Yape también pueden hacer el pago. Después de hacer el pago, verifican sus datos si realmente está correcto, porque a través de estos datos lo que les vamos a emitir su certificado. Escogen el banco en el cual han depositado y suben su voucher. La foto de su voucher pueden hacer desde su celular o desde su PC, ¿no? La compra que estén haciendo. Enviar, después de enviar, el asistente de ventas les va a dar un acceso a aprobación y automáticamente ya va a tener su aula virtual. Una vez que han hecho que les ha aprobado su aula virtual, ahora ya los participantes también conocen el procedimiento del ingreso al aula virtual. Se les ha asignado también sus cuentas. Es el mismo que al inicio se les facilita con su número de NIE que pueden modificar y les aparece la lista de todos sus cursos o los diplomados que está llevando. En la parte superior aparece lo que es el WhatsApp de Cefocap. Acá aparece la clase en vivo y la lista de sus cursos. Pueden modificar la opción sus datos. Y acá hemos agregado una opción de la comunidad para que puedan ustedes publicar sus consultas, no sé, algún material que quieran compartir, alguna duda. Estaremos publicando también de las ponencias, igual forma como un uso de Facebook, de publicidad, de esta manera estaremos usando, el cual también ustedes pueden publicar algunas inquietudes. En la opción de la lista de sus cursos ingresan, por ejemplo, en este caso, diplomado de Derecho de Familia, es una cuenta de prueba. Les aparecen estas pestañas, sesiones, está sus clases. Ahorita vamos a ver, está el grupo WhatsApp, al cual se puede unir a través de este link al grupo WhatsApp que se crea también para algunas informaciones, para dar informaciones. Clase en vivo, se programa 2-3 días antes, ya no es necesario que espere el link de la clase en el grupo WhatsApp. Automáticamente ingresa a su aula virtual en clase en vivo y ya puede ingresar al link del Zoom que está programado para la clase. Y en opción certificados le sale lo que es la lista de sus certificados que usted se ha matriculado, ¿no? O los cursos. En caso del diploma, ya finalizando una semana después, le va a aparecer. En sesiones se pueden apreciar que hasta esta es una prueba del diplomado de Derecho de Familia, sesión 1, la clase está colgado también sesión 2, que hemos tenido con el doctor Bermúdez, sesión 4, y así sucesivamente. Y las materiales en la parte inferior es en materiales, es su diapositiva. Igual todas las sesiones tienen este material, a veces hubo errores de que el ponente no nos ha entregado a tiempo, entonces no hemos podido subir las diapositivas, pero sí estamos actualizando. Y solo sería de esta manera, en caso de certificado igual ingresan. Vamos a hacer la prueba. Y les aparece la lista de sus certificados. Ustedes pueden descargar en formato JPG o PDF y luego imprimir su certificado. El acceso que le estamos dando a su aula virtual es de por vida. Siempre van a tener acceso a los cursos que han tenido, el material, también a su certificado de igual forma. A veces hay errores de datos que el usuario al momento de registrarse nos han dado un número mal en caso de DNI, tenemos problemas, ¿no? Entonces nos comunican por interno y le estamos atendiendo a todos. Gracias. Para finalizar, es la explicación de la clase.